Porque ella viaja a Guatemala, ¿no? Te va de vacaciones, ¿está contenta? Así que bueno, quiero que levante sus manos hacia este lugar. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa niña, Limni. Te pedimos que tu bendición esté sobre su vida, Señor, que ella pueda disfrutar de esas vacaciones allí en Guatemala, Señor. Te pedimos que tú envíes ángeles a su alrededor, acampando alrededor de ella, en todo lugar que ella se encuentre, Señor. Vaya tu presencia reflejada en ella. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, rompemos todo diseño del diablo, todo problema, toda cosa que el diablo quiera poner en su vida. En el nombre de Jesús, ahora es roto y enviamos libertad en su camino de ida, en su camino de regreso, Señor. Así como tú la llevas, tú la traes sana y salva para la gloria de tu nombre, Señor. Y en aquel lugar que ella pueda ser un reflejo de tu presencia, de tu palabra, como lo sigue siendo cada día. Te pedimos que ella pueda disfrutar cada momento, Señor, con sus familiares, con sus primos, con sus amigos, allí en aquel lugar, Señor. La bendecimos y lleva tu presencia, Señor, con ella, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a Limni, bendecimos a Sergio, a Merari y a esta hermosa familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Así que disfrutes mucho. Amén. Y a su nombre. ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? ¿Cuántos quisieran unas vacaciones también? Levanten su mano. Así que déjenme tomar un poco de té. Bienvenidos, ¿cómo están? Tuve unos días de gripe, de fiebre, un poquito congestionado, pero ¿cómo es Dios que hasta ayer estaba poco mejor, pero los días anteriores estaba mal y estaba muy preocupado por el día de hoy? Cantar y predicar y la voz, me dolía mucho la garganta y digo, ¿cómo haré? Porque cuando te envié el audio a vos, ¿viste cómo hablaba así? Hola, ¿cómo estás? Así, digo, ¿cómo voy a predicar el domingo? Pero bueno, Dios es fiel y hoy me siento muy bien. ¿Cuántos dicen amén? Le damos la bienvenida a nuestros amigos. ¿Cómo es tu nombre? Felipe, bienvenido, bienvenida, ¿cómo estás? Ya son conocidos de la casa, así que Felipe, bienvenido. ¿De dónde eres? ¿De qué país? De Cali, bienvenido. Así que bueno, tenemos una palabra muy especial en esta tarde. Quiero saber si están preparados para recibir una palabra de parte de Dios. Me dicen amén. ¿Sabes que el nombre de esta palabra o el título de este sermón que voy a compartir con ustedes se llama Todo está bajo control? Decirle al que está a tu lado, no te preocupes porque todo está bajo control. Todo está bajo control. Y hoy voy a usar mucho esta palabra y yo voy a decir, todo está, ahí está, una vez más, todo está. Y hoy vamos a hablar de una historia muy conocida en la Biblia, de aquel amigo de Jesús o de aquel personaje que Jesús amaba, que se llamaba Lázaro. ¿Cuántos conocen esa historia? Quiero que venga conmigo a la palabra del Señor, al libro de San Juan, capítulo 11 en adelante. Quiero que preste mucha atención a la palabra porque es muy interesante lo que vamos a hablar en esta mañana. Así que no se me despegue del dial. Y a los que están conectados a través de internet les mandamos un saludo muy grande desde New Jersey, Estados Unidos, de la iglesia Manantial de Bendiciones, New Jersey. Así que primero quiero orar por esta palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que tú la bendigas
y que esta palabra pueda cambiar, transformar, bendecir nuestras vidas, pueda cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, nuestro corazón, nuestro espíritu, que tú nos regeneres en el nombre de Jesús de Nazaret. Levante su mano hacia este lugar y diga: bendice al pastor, Señor. Yo me humillo, Señor, y lo poco o mucho que pueda saber queda a un lado para que tu espíritu hable, Señor, a través de mi vida. En el nombre de Jesús declaramos que esta palabra trae un antes y un después a nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 11 en adelante. Capítulo 11, verso 1 dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta y su hermana. María, cuyo hermano Lázaro está enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas. Diga conmigo: el que amas. El que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hasta ahí, y vamos a seguir leyendo. Es muy interesante esta palabra porque Jesús había posado varias veces en la casa de esta familia. De Lázaro eran 3 hermanos y uno se llamaba Lázaro, María y Marta. Y Jesús tenía una relación con estas personas. Jesús sentía amor por estas personas. Cuando tú te relacionas con alguien, empiezas a sentir un afecto, empiezas a sentir amor. Y dice aquí que Lázaro, el hermano en esta familia, había enfermado. Entonces Jesús estaba en otra aldea cerca de donde estaba esta familia. Y resulta que Lázaro se enferma. Entonces ellos, teniendo una relación con Jesús, sabían cómo Jesús podía sanar a alguien, sabían cómo Jesús actuaba a través de los milagros. ¿Me está siguiendo? Entonces le mandan a decir a Jesús, estas hermanas le mandan un correo, un WhatsApp, y le mandan a decir que este hermano Lázaro estaba enfermo y estaba muriendo. Entonces yo me puse a pensar, y quiero que ustedes se pongan un minuto o que se metan en esta historia, en la vida de Lázaro. Imagínense que usted es Lázaro y muchas veces nos sentimos como ese Lázaro, y usted me va a entender por qué. Este Lázaro se enferma y Jesús es el amigo de él y lo ama. Ahora lo mandan a llamar, las hermanas lo mandan a llamar a Jesús para que esté al lado de su amigo, y si podía caber la posibilidad que Jesús lo sanara, ellos tenían la fe de que eso iba a suceder. Pero resulta que cuando Jesús recibe la noticia, Jesús escucha la noticia de que Lázaro estaba enfermo, Jesús resulta que él quiere quedarse 2 días más en el lugar donde está. Entonces yo me puse a pensar en el lugar de Lázaro y me puse a pensar muchas veces cómo no entendemos el mover de Jesucristo en nuestras vidas. Cómo a veces no entendemos por nuestra ansiedad cómo Jesús se maneja. Cómo Jesús quiere hacer un milagro al tiempo que Él lo tiene que hacer y no a tu tiempo. Cómo queremos las soluciones de los problemas a nuestro tiempo y no esperamos el tiempo de Jesús. ¿Están acá? Porque Jesús en ese momento, y vuelvo a decirle, métase en la piel de Lázaro, porque imagínense que yo amo a una persona y yo estoy enfermando y mando a buscar a esa persona para que venga a orar por mí, y esa persona dice, no, mejor me quedo en Miami de vacaciones, o mejor me quedo en un lugar y que él espere. Imagínense cómo se sintió Lázaro en ese momento. Pero diga conmigo, todo está bajo
todo está bajo control cuando Jesús está en el medio de cualquier circunstancia. Cuando Jesús está en medio de tu dificultad, tenemos que aprender a aceptar las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Fíjese qué interesante lo que vamos a ver en esta mañana, porque me llama la atención que dice aquel que amaba, porque a él, léalo conmigo, mire lo que dice, estaba, capítulo 11, verso 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta y de su hermana. Y lea el verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, o sea que Jesús prestó atención a aquellas personas que le fueron a anunciar la noticia, y él dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. A veces nos vienen a decir cosas y te dicen, no importa el problema que estés pasando, espera tu tiempo que Dios va a ser glorificado. Y vos por dentro te estás muriendo como Lázaro. Y vos por dentro decís, viene ese hermano de bigotitos con la Biblia y te dice, hermano, Dios te bendiga, tenés que esperar el tiempo de Dios. Y vos lo querés agarrar del cuello y decir, hermano, pero yo esta situación no pasa un día más, siento algo por dentro como Lázaro que está muriendo. Imagínense, estas hermanas también, hubo un trato no solo con Lázaro, sino con la familia. A veces nosotros, el trato no es con nosotros personalmente, o también con nosotros y también con los que nos rodean. Porque esas hermanas, quizás Lázaro no podía hablar, y esas hermanas en su desesperación dijeron, vayan a darle la noticia al maestro, a Jesucristo, que venga y los sane. Pero Jesús hace a un lado y dice, no se preocupen, que esa enfermedad no es para muerte. ¿Y qué pasó con Lázaro? Murió. Y fíjense cómo es una aparente contradicción lo que sucede. A veces hay cosas que nos suceden que parecen que van en contra de lo que creemos. A veces hay cosas que vos decís, me estoy muriendo, ¿y dónde está Jesús? Jesús estaba tan cerca de esa ciudad que podía en el mismo día llegar donde estaba Lázaro. A veces tu milagro está tan cerca de ti, pero tienes que esperar que Jesús active el milagro en ti, no cuando tú quieres. Diga, es difícil entender las cosas del cristianismo, entender las cosas de Dios, pero siempre las cosas suceden para que Jesús, dice aquí, que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Me está siguiendo? ¿Están acá? Qué importante es saber que ellos seguían a Jesús, le amaban, pero Jesús en ese momento parecía que no reaccionó a su favor. ¿Me entienden? Ellos le brindaron su casa a Jesús varias ocasiones. Tenían una relación con Él, le amaban, le seguían, eran sus discípulos. ¿Y qué pasa en el momento que ellos necesitaron de Jesús? Jesús aparentemente le dijo, estoy ocupado en otra cosa, espera ahí, que esta enfermedad no se va a morir. Y déjeme imaginarme esto, cuando llegó ese mensajero le dijo, Jesús me dijo que se iba a quedar allá 2 días más y que no te preocupes porque esa enfermedad no es para muerte. Y cuando las hermanas se dan vuelta y miran la cama y Lázaro está muriendo. ¿Cuántas veces el pastor predica y te dice, no te preocupes que Dios está obrando? Y tú miras tu bolsillo y no hay nada. Miras tu cuenta, abres tu teléfono, miras y no hay nada. Mirás para allá y tus hermanos están enfermos. Mirás en tu refrigeradora, en tu heladera, abrís y no hay nada. Y vos decís, ¿qué me está predicando? Si yo sirvo, si yo diezmo, si yo sigo en la iglesia, si yo hago un montón de cosas. Y Jesús parece que no me da importancia a lo que estamos viviendo. Pero quiero darte una noticia. Cuando Jesús
está en medio de una circunstancia, Él va a obrar, no te preocupes. Al tiempo que Él tiene que obrar, lo va a hacer para que Él sea glorificado en cualquier circunstancia que tú estés viviendo. Alguien diga amén. Seguimos con esta historia y venga conmigo al verso 5 del mismo capítulo 11 y mire lo que dice. Dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Encima la Biblia lo aclara, ¿viste? Dice, encima le dijo que no se preocupe ni nada y los amaba. Todavía parece que le pica un poquito más al que puede escuchar algo así. Y amaba a Jesús, verso 5, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó, escuche el 6, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea que Jesús está escuchándote, lo pongo en la situación nuestra. Señor, el pastor hace una oración, Señor, necesito tal cosa porque estoy desfalleciendo en esta situación que estoy viviendo. Y Jesús te está escuchando y está diciendo, me voy a quedar en esta ciudad 2 días más. La urgencia de lo que Lázaro necesitaba, la urgencia de que Lázaro sea sanado porque tenía una enfermedad de muerte, la respuesta de Jesús es decirle, espere 2 días más porque no va a morir. Jesús está tratando con Lázaro y con las 2 hermanas. ¿Jesús estará tratando con nosotros en este tiempo? ¿Estará Jesús tratando contigo y diciendo, no me agobies tanto con tu oración porque ya sé lo que te pasa, pero yo voy a actuar en el momento que tengo que actuar? ¡Wow! ¿Qué dolor nos causa esperar la respuesta de Jesús? Pero ¿sabes qué te hace entender todo esto? Que nosotros somos dependientes de Cristo. Y nosotros tenemos que aprender a hacer su voluntad. Si Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Si mueres, mueres. Pero atrás hay un propósito grande en lo que te está pasando. Tenés que aprender a tener paciencia en lo que estás viviendo. Y Dios me está hablando a mí también. Dios me está hablando a mí, a cada uno de los que estamos acá. Imagínate ese momento que no era que estaba debiendo la luz, que estaba debiendo el gas, que estaba debiendo la renta, que estaba debiendo tal cosa o que tenía un problema con la suegra, que tenía esto, que tenía el otro, que se murió el gato. No eran cosas sencillas. El hermano de estas mujeres, Lázaro, el que Jesús amaba, estaba muriendo. Estaba muriendo y Jesús... Imagínese la gente, y a veces hay situaciones que la gente dice, ¿dónde está Jesús? No es que vos servís en la iglesia, no es que haces tal cosa, no es que vos sos el pastor de allá. ¿Dónde está Jesús? Que tenés tantas cosas que te están sucediendo. ¿A cuánto le pasó eso alguna vez? Entonces, pero Jesús te dice, yo me quedo en esta ciudad 2 días más. Léalo conmigo, el verso 6. Dice, cuando yo pues que estaba enfermo, o sea, él entendió que él estaba enfermo. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Tremendo, tremendo, tremendo. Lea conmigo el verso 17 y 18. Si están entendiendo, dígame amén. El verso 17 y 18 dice, vino pues Jesús y habló y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea que Jesús había dicho, no se preocupen que esta enfermedad no es para muerte. Y cuando Él llega, 4 días que Lázaro estaba ahí. Imagínense las personas o esos mensajeros que escucharon que dijo, no se preocupen, vayan y díganle que esa enfermedad no es para muerte. ¿Qué había pasado con ellos? Con las hermanas, ¿qué había pasado con su fe? Que había pasado que Jesús le dijo una cosa y después pasó otra. Nosotros a veces cuando no tenemos lo que Dios nos quiere dar, nuestra fe se mantiene de la misma forma.
Cuando no recibimos lo que queremos que Dios nos dé en el momento que nosotros queremos, ¿nuestra fe sigue permaneciendo de la misma forma? Tremendo. Porque en nuestra mente sería algo coherente de decir, no, Jesús le dijo que no era para muerte y después el hermano se murió. Entonces Jesús, en ese momento habrán pensado, Jesús no es Jesús, o sea, me mintió, ¿qué pasa? Y a veces hay situaciones que tenemos que entender que Jesús permite que sucedan. En su entendimiento, en su misericordia, en su sabiduría, Él deja que las situaciones sucedan. Pero ¿cómo se mantiene tu fe en las situaciones cuando son adversas más de lo natural? ¿Me están siguiendo? Cuando son adversas que no pueden racionalizarse, que tu mente no entiende, dice, esto está haciendo algo que va en contra de lo que yo creo, que lo que yo entiendo en mi mente. Pero cuando tu espíritu entiende que no importa lo que suceda, cuando tú entiendes que no tienes, cuando tú entiendes que estás enfermo, pero que Jesús está ahí, cuando Jesús, como antes dije, está en una situación, es que tu milagro en un momento tiene que dar a luz. Alguien dígame amén. Qué interesante esta palabra, qué interesante. El verso 17 del capítulo 11 de San Juan dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Pero diga conmigo, todo está abajo, todo está abajo. Preste atención porque el título tiene mucha relación con lo que sucede. Jesús tiene todo bajo control en nuestras vidas. Verso 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén. Estoy en el 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. O sea, escúcheme esto, estaba a 15 estadios Jesús. Betania era una ciudad que estaba a las orillas de Jerusalén. Y estaba a 15 estadios, estaba como unos 3 kilómetros, como digamos una milla, casi 2 millas. Estaba cerca Jesús. Imagínate que Jesús está acá cerquita. ¿Qué harías? Lo voy corriendo a buscar y decir, Señor, saname. Y cuando vas, Jesús te dice, me quedo 2 días acá en Linden. Por favor, y vos te estás muriendo. Jesús está atento, por eso todo está bajo control cuando Jesús está en una situación. Jesús estaba tan cerca y cada cosa que sucedía me hacía pensar o hacía pensar a Lázaro o a las hermanas que Jesús no estaba obrando de la forma correcta, ¿sí o no? Cada situación que estaban viviendo era más difícil entender que Jesús estaba haciendo las cosas con amor. Ellas entendían y déjeme imaginarme esto a las hermanas enterrando a su hermano o llevándolo a la tumba a su hermano y diciendo, aquel que se sentó con nosotros, Jesús, que dijo que nos amaba, aquel que vimos que Jesús que hizo el milagro, que sanaba a paralíticos, a ciegos, no pudo estar un momento con nosotros. Él vino varias veces a nuestra casa, Él hizo tantas cosas con nosotros, nos hablaba con tanto amor, pero en esta dejó que Lázaro esté hoy en un sepulcro. ¿Cuántas veces nos sentimos así de esa forma y sentimos que Jesús no está? Que cada cosa que estamos viviendo, decís, cada vez siento que Jesús está cerca, pero lo siento que no actúa. Siento que Jesús está cerca, puedo mandarle a decir algo, puedo sentir que Él está, pero Jesús no actúa. ¿Qué pasa que Jesús no acciona a mi favor? ¿Qué es lo que pasa? Como Sergio decía en la oración en esta mañana, ¿qué pasa que tú no me respondes, Señor? Claro, hay cosas que tenemos que entender, que Jesús obra no como ser humano, sino como Dios. Hay cosas que Él las hace y nosotros no entendemos. Pero qué importante es mantener nuestra fe a pesar de, porque todo está bajo control cuando Jesús está ahí.
Pero mientras tanto, mientras Jesús no hace el milagro que va a hacer con Lázaro, hay situaciones que te presionan. Por eso tú te tienes que mantener, tú tienes que entender dónde está enfocada tu fe. ¿Dónde está enfocada tu fe realmente? Porque Jesús había dejado que Lázaro muera. Yo quiero que usted se meta en esta historia. Una persona murió porque Jesús había dicho que esa enfermedad no era de muerte y murió. La situación pasó. No es que vino Jesús un segundo antes que muera y le dijo, Lázaro, sé sano, levántate. No, murió. O sea, ¿dónde estaba la fe de esas personas cuando Jesús dejó que Lázaro muera? Y ahora lo vamos a ver porque es súper interesante esta historia. ¿Están acá? ¿Están entendiendo? Me dicen amén. En el verso 28 en adelante, léalo conmigo, dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella cuando le oyó se levantó deprisa y vino a él. Escuche, dice que ella oyó y vino deprisa a él. O sea que no había un rencor, porque una persona que se le muere un hermano y Jesús no la sana, ¿cuánta gente se enoja cuando alguien muere, sí o no? Dicen, se enojan con Dios. La culpa la tiene Dios, ya no le hablo más. Pero estas personas, las hermanas que habían quedado, fueron corriendo donde él estaba. Verso 29. Ella cuando le oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa de ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Verso 32. María cuando llegó, María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró, escuche, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Escuche, María se entera que Jesús está en la aldea, corre, la primera actitud que tiene cuando ve a Jesús, se postra delante de él. Su fe, la fe de María, estaba intacta a pesar de que Jesús no había venido a sanar o a resucitar a su hermano. ¡Wow! ¿Cuántas veces nos falta un pedacito de pan y ya nos sentimos como que Jesús, Señor, hoy no oro, hoy no te oro, hoy no te adoro? Y a esta mujer se le había muerto un hermano y así igualmente cuando Jesús le había dicho que no iba a ir a sanar a su hermano, ella cuando vio a Jesús igualmente se postró delante de él cuando le vio. ¿Cómo eres cuando algo no te sucede bien? ¿Cómo es tu actitud cuando una situación no está a tu favor o como tú quieres? ¿Te postras al Señor igual y le das gracias? ¿Te postras delante de Jesús? Porque recuerda que al final te vas a dar cuenta que es esa acción de mantener su fe a pesar de las circunstancias de estas hermanas, activaron un milagro de resucitación en la vida de Lázaro. Y eso es lo que sucede cuando a pesar de lo que te pasa a ti, eso es lo que pasa con nosotros, que a pesar de las circunstancias que vivimos, a pesar de que tenemos que enterrar varias cosas, a pesar que vemos tumbas que nos quieren meter adentro, cuando nosotros tenemos una actitud correcta en medio de tu dificultad y en medio del desierto, hay actitudes que tenemos que tener y ahí es cuando Dios actúa a nuestro favor. ¿Cuántos van a aprender a que cuando viene una circunstancia difícil, postrarnos delante de Jesús? Tenemos que, y pastor, eso a mí me cuesta un montón. ¿Y usted se cree que a mí no me cuesta? A todos nos cuesta eso.
Pero tenemos que aprender a ir al Maestro a sus pies, porque tenemos que entender que todo está abajo. Están aquí, me dicen amén. Entonces dice el 32, Marta cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando, escuche, Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Esto me quiere decir, Jesús dice que cuando vio a María llorando, cuando vio a los que estaban con ella, a los judíos llorando, todo el ambiente que estaban llorando y triste, Él se conmovió. Esto me quiere decir que cuando tú estás pasando una necesidad, escuche bien, cuando tú estás pasando una dificultad, Jesús se conmueve. Jesús se conmueve con lo que a ti te pasa. Jesús también se conmueve con la necesidad que estás viviendo, pero Él tiene que soportar porque Él sabe en el momento justo que te tiene que dar la victoria. Y lo que activa al Señor en hacer algo es cuando tú realmente estás conmovido con lo que te está sucediendo, pero siempre postrándote. Y María fue y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. No fue un reproche, porque algunos lo interpretan como un reproche, como diciendo, si hubieras estado. No, fue como diciendo, Señor, esto sucedió, pero si tú hubieras estado, hubiera sido diferente. Y seguía llorando. Y ahí es cuando Jesús se conmueve con nuestras situaciones. Jesús se conmueve con lo que a ti te pasa, pero siempre hay un milagro que te va a estar esperando, porque todo está bajo control. Escuche, y a su nombre, y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y el verso más corto de la Biblia, Jesús lloró. Jesús lloró por esta situación que esta gente estaba pasando. O sea que Jesús estaba sujetando a la voluntad del Padre, pero Jesús también estaba conmovido por lo que estaba sucediendo. Entonces dijeron los judíos, y escuche esta parte porque es interesante, verso 36, dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, mirad cómo le amaba. Y el 37 dice, y alguno de ellos, escuche, dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Siempre, encima estas personas que criticaban por detrás, escuche, eran los que acompañaban y los que estaban consolando y los que estaban cerca de Jesús. En tu desierto, en lo que pases, puede haber alguien que te esté consolando, pero cuando te das vuelta, están criticando. Ay, cuidado, cuidado, porque ellos eran judíos, conocían a Jesús, seguían, no estaban criticándolo ahí porque no estaban presionándole como los fariseos. Ellos estaban ahí, quizás eran discípulos también, pero en el momento que eso se habrá apartado Jesús con María un poquito, se pusieron a un costado y dijeron, no podía él venir antes a sanarlo. No podía que sana a todo el mundo venir antes a sanar al hermano de ella. A veces los que te están consolando también tienen un espíritu de crítica. Qué importante es saber con quién nos relacionamos, saber quién está a tu lado, en quién confías. Y qué importante es saber que como familia no criticarnos y sino si nos consolamos de verdad. Si no, no estemos, ¿sí o no? Sí o no, es simple. Entonces, cuidado que a veces el que te consuela también critica a Jesús que te quiere dar un milagro. ¿Y qué pasa con eso? Cuando
Quizás, déjeme imaginarme esto, María pasó y escuchó algo. Y cuando tú escuchas algo, a veces te vas para ese lado y Jesús está yendo a hacer tu milagro y te quedaste con la crítica esa. Y si a María le hubiera entrado y a Marta, su hermana, en su corazón, esas palabras, quizás su fe se hubiera quebrado y no hubiera resucitado a su hermano. Fíjese qué interesante, que el diablo, no importa la situación que estés pasando, Jesús puede estar ahí, pero el mismo diablo también está ahí. Cuidado. No importa que Jesús esté en la situación y que esté por suceder el milagro, el diablo siempre está pinchando ahí para que tu fe mengue y para que tu milagro no sea visto naturalmente. Ya el milagro estaba gestado espiritualmente, ya estaba metido al horno, a leña, el milagro ya salía, pero ese aroma que el milagro estaba soltando, el diablo lo huele también y él tiene que poner cosas para que tu milagro no suceda. Présteme atención, el diablo interpreta que un milagro va a suceder, interpreta que todo lo que está muerto en tu vida va a resucitar. Interpreta que todo lo que está estancado en ti va a salir hacia afuera como Lázaro de esa tumba. El diablo interpreta todo eso y quiere meter su cizaña y quiere meter sus cosas para que eso desanime tu fe y no te suceda. Por eso hay veces que nosotros decimos, vemos nuestro milagro, ay, ya lo agarro, y de repente se desvanece. ¿Por qué sucede eso? Porque escuchaste voces que debilitaron tu fe y te alejaron de tu milagro. Cuidado. Están acá. El diablo es tan astuto que no importa lo que esté pasando. Hay gente que abre sus corazones, pero nosotros tenemos que ser como Marta y como María, teniendo nuestra fe anclada, tan firme y creyendo que Lázaro iba a resucitar. En esta mañana no importa lo que estés viviendo, no importa si ha muerto algo en tu vida, tus sueños, tus deseos han muerto o están en una tumba. Quiero darte una noticia. Jesucristo, el que va a resucitar todo lo que estés viviendo, todo lo que quedó atrás, todo el desierto que estás pasando, solo hay uno que puede hacerlo a tu favor y ese se llama Jesús de Nazaret, porque todo está bajo control en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya y a su nombre. Aleluya, yo siento a Cristo. Vamos. Juan 11, el 38 al 44. Preste atención aquí. Dice así, aquí necesito una luz porque no hay. Jesús profundamente conmovido, otra vez, escuche, Él se conmovió otra vez, vino al sepulcro. Vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta. 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Qué hermosa palabra, pero vamos a desglosar estos versículos. El 38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra encima. A veces, por eso te dije, métete en el lugar de Lázaro. Y Lázaro ya no pensó más. Lázaro en un momento dijo, bueno, Jesús no me ama. Y pasó del otro lado. Y estaba en una tumba que era una cueva. Y en ese tiempo se ponían las piedras gigantes, piedras grandes en las puertas de las tumbas.
y costaba sacar eso, pero Jesús dijo, quitad la piedra. Y esa es una forma de obedecer a lo que Jesús te va mandando en cada situación que tú estás pasando. Jesús puede decirte en esta mañana, quita la piedra. ¿Cuál es la piedra que está en la tumba en tu vida? ¿Cuál es la piedra que te impide llegar a Jesús? Entre Lázaro y Jesús había una piedra que impedía llegar a Lázaro a Jesús y Jesús a Lázaro. ¿Cuál es la piedra que te está impidiendo llegar a Jesús? ¿Cuál es la piedra que te han puesto delante de la tumba que estás viviendo? Delante del desierto que estás viviendo. ¿Cuál es la piedra que está delante, la cual Jesús te dice, quitad la piedra? ¿Estás obedeciendo a esa voz que te dice, quitad la piedra del dolor, quitad la piedra de la aflicción, quitad la piedra que está delante de ti? Quizás no la has puesto tú, la has puesto alguien, pero hay una piedra delante de ti. Tú tienes que correr esa piedra. ¿Cuál es la piedra que impide que tú llegues a Jesús? Dice así el verso 39. Jesús dijo, quitad la piedra. Y Marta la hermana, fíjese esto, Marta la hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Quitaron la piedra y aún se aparece la duda otra vez. Van paso a paso, pero en todas situaciones hay dudas. En todas situaciones hay cosas que suceden. Y dice, quitad la piedra. La primera cosa que Jesús te habla, tú tienes que reaccionar con obediencia. Cuando Jesús te dice, hay una piedra delante de ti. Ok, Señor, ¿cuál es la piedra? Tal, quítala. Tú tienes que quitar esa piedra. Pero cuando Marta entró, y Marta era un poco más floja que María, porque María se postró a los pies del Señor, como María la que está aquí. Buena. Pero Marta dijo, cuando quitaron la piedra, salió un aroma de 4 días de un muerto. Entonces Marta no se guardó eso para adentro. Viste que hay gente que no puede guardarse algo, lo tiene que decir. Hay gente que te dice, no vas a conseguir trabajo, está difícil. En vez de decirte, Dios te va a dar un trabajo muy pronto. Alguien diga amén. Dios te va a bendecir. Alguien diga amén. Hablas con alguien y son como Marta, ¿viste? Te dicen, hiede ya. Entonces Marta le dijo a Jesús, él está aquí, lo veo a mi hermano. Está parado, está aquí. Pero, ¿viste? Le buscan la quinta pata al gato. Y dicen, hiede ya, Señor, como diciendo, no sé si va a resucitar porque ya mejor me voy a mi casa porque ya no aguanto el olor. Hay gente que en vez de decir que son bendecidos, dicen, ¿qué pasará con Estados Unidos? ¿Qué pasará con esta economía? ¿Qué pasará con todo lo que estamos viviendo mundialmente? ¿Qué pasa? Que no se entregan paquetes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no sé, que no hay pisos para hacer. ¿Qué pasa? Que no hay pintura. ¿Qué pasa? No pasa nada porque Jesús está ahí y te dice, quita la piedra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando Marta entra dice, Señor, esto tiene olor, no le veo color de vida, no tiene aroma a perfume, sino que tiene aroma a muerto. Lo que le dijo Marta a Jesús, le dijo, mi hermano está más muerto que vivo, ¿para qué me hiciste entrar acá? ¿Sí o no? En otras palabras. Pero Jesús la exhorta, escucha lo que dice. El 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En otras palabras, Jesús le dijo, ¿vos sos cabezona o te haces? ¿Qué hablamos tantas veces en esa mesa? ¿Qué hablamos tantas veces? ¿Cuántas veces tu pastor predicó cosas y cosas? ¿Cuántas veces leíste la Biblia? ¿No te he dicho que si crees o no sabes que si crees vas a ver mi gloria? Te dice el Señor. ¿No sabes que si crees por más que algo esté muerto va a resucitar?
¿No sabes que si crees tu economía va a cambiar? ¿No sabes que si crees tu enfermedad se tiene que ir? ¿No sabes que si crees el sufrimiento que cargas por años se tiene que ir? Es solamente con creer. Es solamente mantener tu fe en Jesucristo, porque todo está bajo control. Verso 40 le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Una palabra importante en cualquier circunstancia que tú estés viviendo es gracias. Diga conmigo, gracias. Jesús alza los ojos. Recuerde que Él es 100% hombre y 100% Dios. Él sabía todo lo que iba a pasar. Y después dice que lo dijo por lo que estaban ahí. Pero Jesús ya sabía, pero Jesús nos enseña una palabra tan importante y tan pequeña. Dar gracias. ¿Cuánto nos cuesta dar gracias cuando estamos bien? Gracias, qué lindo, gracias. Me trajiste un asado, gracias. Me trajiste un perfume, gracias. Me llegó una enfermedad, gracias. ¿Sí o no? No tengo nada, gracias. ¿Sí o no? No tengo para pagar, gracias. Estoy solo, gracias. Me va mal las cosas, doy gracias. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, gracias te doy por haberme oído. Siempre Dios te escucha, siempre Dios te oye, pero es lindo que en las buenas y en las malas des gracias, ¿sí o no? Es verdad, qué lindo es ser agradecido, qué lindo es tener un corazón agradecido. Jesús nos enseña que a través de una palabra hasta un muerto puede resucitar. ¡Ay! A través de una palabra tan pequeña hasta un muerto puede resucitar. Hasta nosotros podemos activar resurrecciones en nosotros. Qué impresionante, ¿sí o no? Padre, yo te doy gracias. Cierre sus ojos un minuto. Cierre sus ojos y dele gracias. 10 segundos, dele gracias. Él está aquí. No sé lo que estás viviendo. No conozco tu dolor, tu angustia, tu enfermedad. Pero Jesús miró a lo alto y dijo gracias. Dale gracias. La gratitud activa la multiplicación, la sanidad, la resurrección. Algo se está activando en esta mañana. Me viene a memoria cuando Jesús rompe el pan con 5 panes y 2 peces y da gracias y se convierte en algo tan grande, una multiplicación tan grande. Otra enseñanza que a través de dar gracias, cosas grandes se activan en lo espiritual. La gratitud activa cosas sobrenaturales y no lo podemos razonar, pero en el espíritu nos traen un gran beneficio. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, todo está abajo, todo está abajo. Mire, dígamelo con fe. Todo está abajo, dígalo fuerte, todo está abajo. Porque no lo está diciendo porque el pastor le dice, sino que en su espíritu tú estás diciendo, lo que estoy viviendo está bajo control.
Lo que estoy viviendo está bajo control. La enfermedad que estoy pasando está bajo control. Porque aunque pienses que todo está yendo mal, Jesús está ahí. Que aunque Jesús está cerca en la ciudad vecina, Jesús está ahí. En el momento que Él aparece, Él se presenta y resucita al muerto y te dice que todo está bajo control. Jesús viene a darle una bofetada a esta gente para que aprenda que cuando Él está en las situaciones, todo está bajo control. Eso nos quiere decir esta historia, que no importa lo que estés viviendo, no importa lo que tus ojos ven, cuando Jesús está, Él es Dios y mira más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y lo que te está sucediendo no es lo que tú estás viendo, sino lo que Jesús está mirando en tu futuro. Tú estás viendo que un familiar falleció. Tú estás viendo que estás solo, que estás sola. Tú estás viendo que estás en depresión. Tú estás viendo que no tienes dinero. Pero hay uno que está mirando más allá y que te dice: yo soy Jesús. Todo está bajo control, pero yo lo voy a hacer a mi tiempo, no al tuyo, para que yo sea glorificado en tu circunstancia y que no solo tú me des gracias, sino que la familia de Lázaro entera se rindió a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No solo vos le vas a dar gracias al Señor, sino todos los que te vean y te rodean. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Aleluya, 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 aleluya. Todo resucita para bien en esta mañana y a su nombre. Aleluya. Santo Dios. 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Cuántos saben que Dios siempre nos oye? Dígame amén. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatarle y dejarle ir. Fíjese que Jesús clama a gran voz y dice: Lázaro, sal fuera. ¿Sabe por qué? Porque en la tumba, y después lo dice más adelante, él tenía envuelto de vendas y un sudario en su rostro. Eso me quiere decir que a veces nosotros, cuando estamos en un desierto o en una tumba espiritual y hay una piedra delante de nosotros, primero la piedra tiene que ser corrida para que Jesús esté enfrente de ti. Pero Jesús no te va a decir: vas a salir de esa situación, sino que Jesús le dice: Lázaro, sal fuera, con autoridad. Porque hay situaciones que ponen un sudario en tu cabeza, y cuando tu cabeza está cubierta, me está hablando que no puedes ver, se te dificulta oír y tampoco puedes hablar. Hay tumbas, hay desiertos que se nos presentan, que a veces nos bloquean en nuestros sentidos espirituales. Están aquí. Entonces, estemos atentos a la voz de Jesús. Y aquí hay una revelación tan grande, porque dice: Lázaro, sal fuera. Y saliendo él con sus manos atadas y una venda en su rostro y no pudiendo ver, él llama a los que están ahí para que lo desaten. Jesús hace el milagro en las personas, pero nosotros somos los que tenemos que desatar a la gente. Sus discípulos, ¿cuántos son discípulos de Cristo aquí? Los que estaban ahí empezaron a hacer ese trabajo. Jesús no lo hace.
Jesús sana a la gente, pero nosotros tenemos que ir tratando con las personas, sacando sus vendas, sacando sus cosas. Eso nos corresponde a nosotros. Hay cosas que nosotros mismos tenemos que hacer, como sacar la piedra. Jesús está presente, Jesús suelta su voz, pero nosotros tenemos que activar cosas para que nuestros milagros sucedan. ¿Me está entendiendo? Está la piedra y Jesús dijo, saquen la piedra. Primera orden de obediencia. Y ahí van y sacan la piedra. Segunda es, desátenlo, sáquenle las vendas que tienen. Jesús nos enseña que Él te va a sacar de tu desierto, pero tú tienes que ir sacando las cosas. Tú tienes que ir sacando las cosas que estaban en la tumba. Hay cosas que están en nosotros que yo siento a Dios hasta que tienen olor a tumba, a muerto, a pasado. A veces hay vendas en tu rostro, hay cosas espirituales que aún te persiguen del ayer y huelen mal, huelen a muerto, huelen a pasado. ¿Qué es lo que todavía tienes? Que aún escuchando la voz de Jesús que te dice, desátalo, desátate, saca cosas que tienes. Y justamente estas vendas y este sudario, estas cosas estaban en los sentidos nuestros, en la vista, en los ojos, en el hablar, en el caminar, porque Él estaba todo vendado. Nosotros tenemos que aprender a ser libres de cosas. No solo salir de la tumba y sentirte bien porque Jesús te resucitó. Y sentirte bien porque aceptaste a Jesús y hoy estás caminando en vida. Sí, y dígame amén si es así. Pero hay cosas que aún te quieren perseguir del ayer. Hay cosas que aún te quieren perseguir de la tumba que tú vivías en el pasado. ¿Qué es lo que está envuelto, el sudario que tienes envuelto? ¿Qué es lo que siempre viene ese recuerdo que te hace volver atrás? ¿Qué es lo que cuando escuchas una canción te hace recordar momentos? ¿Qué es lo que cuando miras algo te hace recordar momentos? ¿Qué es lo que te hace recordar y volver atrás? ¿Qué es lo que te hace recordar y meterte otra vez en la tumba? Y algunos muchas veces lamentablemente vuelven a la tumba y alguien pone una piedra otra vez atrás. No permitas que ese momento vuelva a retroceder, porque el único que quiere verte retroceder es Satanás. El único que quiere traer tu pasado, el único que quiere mantener tu rostro envuelto en sudario se llama Satanás, porque Jesús vino a hacerte libre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando te esté sucediendo a ti o esté sucediéndole a alguien que tú veas que salió de la tumba, pero aún sigue andando con vendas, aún sigue andando vendado y le cuesta caminar, aún tú ves que en su mirada no puede ver cosas espirituales, no puede oír cosas espirituales y tú sientes que está en la tumba, tú debes ir y sacar las vendas que él tenga. Porque Jesús hace el milagro, pero los discípulos van y lo desatan. Y eso tenemos que aprender aquí. Que ver a Jesús cuando hace el milagro, pero nosotros también activar y ser parte de ese milagro. ¿Están aquí? ¿Me están entendiendo? Ahora esta historia se resume en que Jesús parece que le dio la espalda a Lázaro. Empieza con eso. Parece que Jesús tuvo una indiferencia con Lázaro, que decía que lo amaba y había como una indiferencia. Imagínense los últimos momentos de Lázaro, las últimas bocanadas de aire en Lázaro, diciendo, qué pena que mi amigo Jesús no vino, ¿no? ¿Qué habrá pasado con Jesús que me dijo que me amaba tanto pero no apareció? Y él murió de esa forma. Déjenme imaginarme eso. Pero Jesús permitió porque Él iba a ser glorificado de esa forma. Por eso entender que hay muchas cosas que nos pasan y no entendemos. Hay cosas que no entendemos y muchas veces el problema que nosotros tenemos es querer racionalizar todo, ¿viste? Querer pensar y decir, no puede ser porque si esto
Si Jesús dice esto, ¿cierto? Esto, y haces cálculo con tu mente, pero esto no es mental. Diga, no es mental. Esto no es yoga, no, para nada. Esto es espiritual, esto es sobrenatural. Jesús obra como quiere. Jesús hace como Él quiere. Por eso cuando vino María se postró a los pies de Jesús. Eso me estaba diciendo que había una condición en su corazón, sabiendo que Jesús iba a hacer algo por ella. Ella estaba viendo a su hermano en una tumba. Ella había llevado a la cueva o esa tumba a su hermano, pero sabía que Jesús iba a venir y lo iba a resucitar. Por eso quiero decirte en esta mañana que todo en nuestra vida está bajo control y nos ayuda para bien a los que amamos al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No te olvides de eso nunca, porque en vez de dar gracia, vas a ser una persona que critique a Jesús. Si alguna vez lo hiciste, hoy es la mañana que tienes que cambiar eso. Hoy es la mañana que entendiste que así no es. Que Él hace como quiere, porque al final Él es glorificado en lo que Él hace en nosotros. Recuerda que todo está bajo control. No se te olvide nunca esa palabra de dar gracias, a pesar de lo que estés viviendo. A pesar de lo que estés viviendo. A pesar que veas que hay cosas que murieron en ti. Hay cosas que dejaste, abandonaste, hay cosas que pasaron, tú no entendiste. Pero ahí hay un Jesús parado delante de esa tumba diciendo, quiten esa piedra y saquen esa persona que murió, que yo quiero tener grandes propósitos con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo está bajo control, todo está bajo, dígalo fuerte, todo está bajo. Cierre sus ojos y dele gracias al Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, te bendecimos. Gracias porque siempre tú nos hablas, tú nos amas, tú nos perdonas, nos bendices. Tú nos amas tanto.